Hola a todos, espero y les gusten mis vídeos, denle like y suscríbanse al canal para así traer más vídeos. Sin más dilación, empecemos con el vídeo. Esta teoría es de mi propiedad excepto la música, personajes y animes usados. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 2. Antes de comenzar debo aclarar que la historia comienza después de la derrota de Overhaul. Ya han pasado un año desde que encerraron a Izuku en la prisión de máxima seguridad conocida como Tártaro. Ya nadie se acordaba del joven Izuku, y la razón era porque a nadie le interesaba recordar a un villano, pero todo cambió cuando un suceso que dejó a todo el mundo en alerta ocurrió. Y este suceso era que la cárcel de máxima seguridad conocida como Tártaro había sido destruida. Nadie sabía quién o cómo pudieron destruir la prisión de máxima seguridad, y cuando los héroes junto con la policía llegaron al lugar se encontraron con una horrible escena que a más de uno dejó aterrado. Al llegar vieron cómo Tártaro había sido destruido en su totalidad, pero eso no era lo más aterrador. Lo que realmente les causó miedo fue que entre todos los escombros se podían encontrar cuerpos horriblemente mutilados de los antiguos guardias y prisioneros que habían intentado escapar. Al seguir investigando, algunos héroes con mentalidad débil decidieron retirarse ya que no podían aguantar las horribles escenas que se encontraban. Los héroes que decidieron seguir investigando encontraron que toda la prisión había sido destruida. Desde adentro hacia afuera, algunos héroes creían que el causante de todo esto habían sido los prisioneros que habían intentado escapar, y esta teoría tomó fuerza cuando después de hacer un conteo del total de prisioneros y guardias que habían en Tártaro descubrieron que faltaban algunos prisioneros. Al seguir investigando descubrieron que los prisioneros que faltaban eran los miembros de la Liga de Villanos, incluyendo al For One. Los héroes, cuando descubrieron que la Liga de Villanos había escapado, se llenaron de rabia, ya que no podían creer que después de tanto sacrificio que hicieron, para poder encerrarlos habían vuelto a escapar, pero su ira duró muy poco, ya que al seguir investigando descubrieron que también faltaban 100 prisioneros más, y ninguno de ellos tenía relación con la Liga de Villanos. Los héroes no sabían qué estaba pasando, porque la Liga de Villanos liberaría a 100 prisioneros más, si ninguno de ellos tenía alguna relación con la Liga de Villanos. Al seguir con la investigación descubrieron que hubo 4 sobrevivientes más de la horrible masacre, y esos 4 sobrevivientes eran 2 prisioneros y 2 guardias de seguridad que se encontraban desaparecidos. Los héroes junto con la policía decidieron divulgar la noticia de la destrucción de Tártaro, pero sin mencionar que más de 100 prisioneros habían logrado escapar. La noticia se divulgó rápidamente de cómo la prisión de máxima seguridad conocida como Tártaro había sido destruida. Todas las personas tenían pánico ya que no sabían quién es o qué había provocado la destrucción de Tártaro. La policía junto con los héroes empezaron la búsqueda de todos los prisioneros que habían escapado. Buscaron por todas partes, pero nadie podía encontrar algún rastro de donde se encontraban todos los prisioneros. Pero al pasar los días lograron encontrar a uno de los prisioneros que habían escapado, el cual se había escondido en una casa abandonada. La policía al llegar lo arrestó rápidamente y lo llevaron a la comisaría en donde lo interrogaron para saber qué es lo que había pasado en Tártaro. Algunos héroes habían sido llamados para que escucharan la confesión del prisionero para al fin saber qué es lo que había pasado en Tártaro. Policía, muy bien, comencemos. Dime, tú estabas en Tártaro cuando ocurrieron las cosas, ¿no es así? Prisionero, así es, yo me encontraba en las celdas de arriba, ya que me faltaba un año para ser liberado. Policía, te faltaba un año, entonces tú no provocaste todo esto, ¿verdad? Prisionero, no, claro que no. Policía, ¿y sabes quién fue? Prisionero, tampoco lo sé. Policía, entonces ¿qué es lo que sabes?
Dime qué fue lo que ocurrió ahí adentro. Prisionero, lo que ocurrió fue una horrible atrocidad. Nunca en mi vida había visto algo como eso. Policía, dime qué fue lo que pasó, qué es lo que vistes. Prisionero, algo asustado yo me encontraba, en mi celda, había recibido recientemente mi comida, yo estaba comiendo cuando de la nada escuché como las sirenas empezaron a sonar. Yo sabía que esas sirenas sonaban cuando algún recluso se había puesto algo violento y sonaba para alertar a todos los guardias. Yo no le di ninguna importancia ya que eso siempre pasaba en las celdas de abajo, pero al pasar el tiempo, la sirena no dejaba de sonar. Yo no sabía qué estaba pasando, ya que no era normal. Que la sirena sonara por demasiado tiempo. No sabía si ya habían logrado capturar al prisionero, pensé que era algo más, a lo mejor un grupo de prisioneros se habían amotinado y estaban peleando con todos los guardias, así que decidí no darle importancia, pero de la nada, todas las celdas se abrieron, los prisioneros que estaban a mi lado salieron corriendo de sus celdas hacia el elevador que los llevaría a la salida, yo decidí quedarme, ya que no quería meterme en problemas al intentar escapar, pero ese fue mi más grave error. Al quedarme, escuché cómo las paredes se iban rompiendo, era como si algo las estuviera atravesando. Al asomarme fuera de mi celda, vi como debajo de la tierra salió algo. No sabía qué era, ya que después de que salió, las luces de emergencia fueron activadas, casi no podía ver nada, y con todas mis fuerzas traté de visualizar bien qué era lo que había salido debajo de la tierra, pero de la nada como si supiera que estaba ahí volteó a verme, rápidamente me escondí en mi celda, no sabía qué era esa cosa, ¿acaso era un prisionero o era algo más? Me quedé escondido por unos minutos y cuando ya no escuché nada me asomé a ver si esa cosa seguía ahí, pero ese maldito seguía ahí, viéndome en la oscuridad, parecía una bestia que acechaba a su presa. Me escondí otra vez en mi celda esperando que ese maldito se fuera, pero de la nada, escuché cómo empezó a caminar dirigiéndose hacia mí, tenía miedo, podía escucharlo cada vez más cerca, y de la nada escuché como algunos prisioneros que seguían en sus celdas empezaron a atacarlo. Yo decidí no hacer nada, ya que tenía mucho miedo, podía escuchar cómo peleaban en el pasillo y de la nada una cabeza salió volando, cayendo enfrente de mi celda, ese maldito le había arrancado la cabeza a alguien. Los otros prisioneros que seguían ahí, salieron corriendo tratando de escapar, pero ninguno pudo lograrlo, ese maldito los mató a todos, podía escuchar sus gritos de dolor, suplicando que alguien los salvara, me quedé en silencio rezándole a Dios para que yo no fuera el siguiente, y de la nada todo quedó en silencio, tenía miedo, no sabía si al fin se había ido, temía que esa cosa estuviera ahí, pero aún así decidí asomarme, pero cuando lo hice, pude verlo, era un monstruo, tenía una forma humana, pero no era un humano, era un monstruo. Ese monstruo estaba viéndome y pude verle, sus ojos eran de color verde brillante, me quedé paralizado de miedo, creí que me mataría en ese instante, pero de la nada empezó a contar. 10. Fue en ese momento que supe que tenía que escapar. 9. Corrí lo más rápido que pude dirigiéndome hacia el elevador. 8. Al llegar presioné el botón con todas mis fuerzas esperando a que el elevador se apresurara. 7. El elevador no llegaba, tenía miedo, rogaba, pedía que alguien me salvara, lloré y le rogaba a Dios para que me salvara. 6. El elevador al fin llegó pero la puerta estaba atorada. 5. Empecé a abrirla con todas mis fuerzas esperando que pudiera abrirse. 4. Logré abrirla y al ingresar presioné el botón para que el elevador empezara a subir, pero la puerta no se podía cerrar. 3. Traté de cerrarla con todas mis fuerzas. 2.
Cuando al fin pude cerrar la puerta presioné el botón para escapar de ahí. 1. El elevador empezó a subir, pude escapar con vida. Cuando llegué a la superficie un grupo de guardias estaban ahí esperándome. Les grité que no dispararan, que no era el culpable de todo esto, pero al tratar de acercarme, esa cosa salió. Al verlo corrí sin mirar atrás. Podía escuchar como todos los guardias empezaban a disparar, pero esa cosa sin ninguna dificultad empezó a matarlos. La sangre salpicaba por todos lados, cuerpos sin vida salían volando, era una masacre. Corrí lo más rápido que pude, no me importó que mis piernas ya no podían seguir, mi único deseo era poder escapar de ese lugar. Cuando al fin llegué al puente salté al agua, no me importaba que fuera una gran altura. Cuando llegué al agua nadé y me alejé lo más que pude, solo pude ver de reojo como Tártaro se estaba incendiando. Esa cosa, ese monstruo, había destruido todo Tártaro. No sé quién sea, pero por favor, tienen que acabar con él. El prisionero al contar su declaración empezó a llorar, ya que recordar esos sucesos lo habían traumatizado. Los héroes al escuchar la declaración del prisionero se quedaron impactados, no sabían quién o qué era lo que había causado la destrucción de Tártaro. Según la descripción del prisionero, decía que era un monstruo, pero ¿qué tipo de monstruo sería capaz de provocar esa horrible masacre? El prisionero fue llevado a un hospital psiquiátrico para que pudieran atenderlo. Mientras los días pasaban la búsqueda de los prisioneros y guardias desaparecidos, seguía sin avances, pero una tarde apareció un hombre que tenía el uniforme de guardia de seguridad de Tártaro. La policía lo pudo encontrar gracias a que fue arrestado por haber atacado a varias personas en un parque. Los héroes al enterarse que otro sobreviviente de la masacre de Tártaro había aparecido, fueron rápidamente a la comisaría para escuchar su declaración. Policía, un gusto conocerlo, usted debió ser un guardia de la prisión de Tártaro, ¿verdad? Guardia, algo alterado así es, yo era un guardia, y era el encargado de vigilar que los prisioneros entraran a sus celdas. Policía, y dime, ¿tú sabes qué es lo que pasó en Tártaro? Guardia, así es, yo estuve de guardia ese día. Policía, ¿podrías contarnos todo lo que pasó, por favor? Guardia, alterado lo que pasó, fue una maldita pesadilla. Me encontraba haciendo mi recorrido para ver de que todos los prisioneros estuvieran en sus celdas, cuando de la nada, las luces de emergencia se encendieron. Me comunicaron por radio que un prisionero se había escapado, y que necesitaban a todos los guardias para poder controlarlo. Yo junto con otros guardias, nos dirigimos a la ubicación de ese prisionero, pero al bajar por el ascensor, lo que vimos fue algo horrible. Todo el piso y las paredes, todo estaba cubierto de sangre y esparcidos por el suelo podía ver los cuerpos de todos los guardias y prisioneros que se encontraban ahí. Teníamos miedo pero sabíamos que teníamos que cumplir nuestro deber, así que desenfundamos nuestras armas y usando nuestros dones, nos adentramos en el corredor, y justo cuando llegamos a la mitad del corredor, lo vimos. Era un monstruo, tenía la apariencia de un humano, pero no lo era, y encima de su cabeza tenía algunos cuerpos sin vida. Los prisioneros y guardias que habían intentado detenerlo, al vernos ese monstruo, arrojó los cuerpos lo más lejos que pudo y soltando una risa, se lanzó hacia nosotros para atacarnos. Nosotros peleamos con todas nuestras fuerzas, pero nuestros ataques no tenían ningún efecto sobre él. Esa cosa era invencible, por más que lo intentamos ninguno pudo hacerle un rasguño. Ese maldito se podía recuperar de nuestros ataques en cuestión de segundos y con un solo golpe logró partir a la mitad a uno de los guardias. Yo me quedé inmóvil, no podía creer lo que estaba viendo, que era esa cosa. Desde cuando teníamos un prisionero así, los otros guardias que estaban a mi lado,
siguieron atacando, pero ninguno de sus ataques lo podía lastimar. Esa cosa de un solo golpe mataba a todos los guardias. Yo me quedé inmóvil, tenía miedo, nunca en mi vida había vivido algo como eso, solo pude tirarme al suelo y rogar que no me matara. Supliqué, lo más que pude, no quería morir, cerré los ojos, ya que no quería ver lo que iba a hacer conmigo, y cuando los abrí, ese monstruo ya no estaba. Agradecí a Dios de haberme salvado de ese monstruo, y cuando estaba dispuesto a irme me desmayé. Al despertar me puse de pie ya que al fin todo se había acabado. Usé las escaleras para poder salir a la superficie, pero al llegar a la superficie, me quedé impactado de las horribles escenas que veía enfrente de mí. Todos los guardias habían sido masacrados. No sé lo que pasó, no sé quién era esa cosa, solo sé que era un monstruo. Los héroes, al escuchar la segunda declaración del segundo sobreviviente de Tártaro, empezaron a tener miedo, ya que no tenían idea de quién podría ser ese monstruo que se liberó. La policía siguió con la búsqueda de los dos últimos sobrevivientes, pero grande fue su sorpresa cuando recibieron la llamada de una mujer que decía que su esposo la había atacado. La policía rápidamente se dirigió a la ubicación del atacante, pero se quedaron sorprendidos al descubrir que el atacante era otro de los sobrevivientes de Tártaro. La policía rápidamente esposó al hombre y se lo llevaron a la comisaría para poder interrogarlo. Los héroes, cuando se enteraron que había aparecido otro sobreviviente, se dirigieron rápidamente a la comisaría para escuchar el nuevo testimonio de uno de los sobrevivientes de la horrible masacre de Tártaro. Policía, un gusto conocerte, dime tú qué hacías en la prisión. Guardia, alterado yo, era el encargado de mirar las cámaras y de informar a los demás guardias por la radio. Policía, entonces, ¿tú viste todo lo que ocurrió? Guardia, alterado, así es, yo mismo miré cómo esas cosas se liberaba y empezaba a masacrar a todo el mundo. Policía, por favor, cálmate, aquí estás seguro, aquí nada te va a pasar. Guardia, me lo promete. Policía, te lo prometo, aquí vas a estar seguro. Guardia, muchas gracias. Policía, pero antes, quisiera escuchar qué es lo que pasó en Tártaro. Guardia, con miedo. Lo que pasó fue una horrible masacre. Yo mismo miré cómo esa cosa rompía su celda, llamé a todos los guardias, solo para que esa cosa los matara a todos. Guardias, tengan cuidado, un prisionero se acaba de escapar. Todos los guardias llegaron lo más rápido que pudieron, pero esa cosa los mató a todos. Refuerzos, necesitamos refuerzos. Uno a uno iban cayendo. Esa cosa, una vez que acabó con todos los guardias, empezó a subir atravesando el suelo y en su camino, acababa con todos los prisioneros y guardias. Rápido, llamen a los héroes, necesitamos apoyo. Esa cosa subió por cada piso, nada podía detenerlo. ¿Dónde están los héroes? Necesitamos a los héroes. No se detenía, siguió avanzando, dejando una horrible masacre por donde sea que pasaba, y cuando llegó a la superficie, vi cómo masacraba la última defensa que había. Escapen, escapen todos, huyan de ahí. Esa cosa los mató a todos, acabó con todos y cada uno de ellos, y cuando acabó, miró hacia la cámara. Esa cosa sabía que yo lo estaba viendo. Rápido, hay que irnos de aquí. Esa cosa rompió la torre de seguridad, partiéndola por la mitad, nos elevó lo más alto que pudo, para después arrojarnos hacia el suelo. Todos sujétense de algo. Cuando desperté, me encontraba rodeado de escombros y de los cuerpos aplastados de mis compañeros. Un médico, necesitamos un médico. Ese monstruo, ¿cómo pudo hacer todo esto? Salí de mi escondite, solo para ver con mis ojos la horrible masacre que había provocado. El guardia, cuando terminó su testimonio, empezó a gritar: Guardia,
gritando tenemos que salir de aquí, esa cosa vendrá por nosotros. La policía rápidamente contuvo al guardia que había enloquecido y administrándole un calmante lograron hacer que se durmiera, para después llevarlo a un hospital psiquiátrico, ya que era más que obvio que el guardia había enloquecido. Los héroes al escuchar la nueva declaración, empezaron a tener miedo del monstruo que había salido de Tártaro. Solo pasó un día cuando la policía logró atrapar al último sobreviviente de la masacre de Tártaro. El prisionero se entregó voluntariamente, con la única condición de que lo protegieran del monstruo que había salido de Tártaro. Los héroes rápidamente se dirigieron a la estación de policía para escuchar la nueva declaración del último sobreviviente de Tártaro. Guardia, bien dime, tú eres uno de los sobrevivientes de Tártaro, ¿verdad? Prisionero, así es, yo estuve cuando todo ocurrió. Guardia, ¿podrías contarme por favor todo lo que vistes? Prisionero, claro, verán lo que ocurrió, sin duda fue algo horrible. Yo me encontraba en la enfermería, ya que me había roto el brazo por culpa de una pelea, pero mi celda se encontraba en el último piso, así que agradezco haberme roto el brazo ese día. Guardia, entonces si sabes o no lo que pasó ese día. Prisionero, tranquilo Poli, a eso voy, o que no quieres saber la identidad de quien provocó todo esto. Los héroes junto con la policía se habían quedado impactados, ya que al fin conocerían la identidad del monstruo que había provocado la masacre de Tártaro. Policía, entonces, ¿tú sabes quién causó todo esto? Prisionero, así es, yo sé quién fue el causante de esta horrible masacre. Guardia, y dime, ¿quién fue? Prisionero, sonriendo no es nadie más que Izuku Midoriya, el antes conocido como el héroe Deku. Todos al escuchar el nombre de quien causó toda esta horrible masacre de Tártaro se quedaron en shock, ya que no podían creer que el joven Izuku había sido el causante de todo. Guardia, impactado y como estás tan seguro. Prisionero, sonriendo lo que le voy a contar, puede que me termine condenando pero, si es lo que quieren se los diré. Guardia, anda dime, ¿qué es lo que pasó? Prisionero, verán, hace un año, se nos fue dada una orden, por parte de All One la cual decía, que durante todos los días, teníamos que ir y golpear al antiguo, futuro símbolo de la paz Izuku Midoriya. Todos los prisioneros aceptamos gustosamente, aunque claro hubo algunos que no le hicieron nada, pero eso sí, día tras día lo golpeábamos sin descanso, dejándolo malherido casi al borde de la muerte. Cada día que pasaba, se podía notar como ese chico, poco a poco, perdía la esperanza de que saliera de ese infierno. Notamos que ya no respondía a nada, solo se quedaba quieto, inmóvil, ya solo era una cáscara vacía. Algunos llegamos a apostar de que ya estaba muerto, pero grande fue nuestra sorpresa al ver de que seguía con vida. Si algo tengo que alabar de ese mocoso es que tiene mucha resistencia, pero como sea, pasó el tiempo y nosotros seguimos golpeándolo. Él era la única forma de entretenernos, pero un día, por culpa de una estúpida pelea que tuve en el comedor, me terminé fracturando el brazo, y me tuve que dirigir a la enfermería, ya que ningún guardia me iba a ayudar. No saben cómo agradezco el hecho de que me hayan fracturado el brazo. De no haberlo hecho, también hubiera sufrido la horrible masacre que ese tonto causó. Yo solo en la enfermería escuché cómo las sirenas empezaron a sonar, pensé que algún loco había intentado escapar, así que solo me quedé en la enfermería. Espera que todo acabará antes de dirigirme de vuelta a mi celda, cuando de la nada el collar que es el encargado de suprimir mi don, se apagó, así que rápidamente usé mi don, el cual me permite separarme temporalmente de mi cuerpo. Me dirigí a ver quién era el loco que intentaba escapar. No saben la sorpresa que me llevé, cuando vi con mis propios ojos,
como Izuku empezaba a masacrar a todos los guardias y prisioneros que se encontraba a su paso, quedé horrorizado, ya que nunca esperé que él fuera capaz de hacer algo así. Rápidamente regresé a mi cuerpo y me escondí en donde él no pudiera verme. Podía escuchar cómo ese desgraciado atravesaba cada piso de forma violenta, podía escuchar los gritos y las súplicas de todos los que intentaban de escapar de él. Yo solo me escondí y guardé silencio, no quería que me encontrara. Casi puedo jurar que lo escuché pasar cerca de la enfermería, pero él se fue y me dejó ahí en la enfermería. Me quedé por un rato más y cuando supe que él ya se había ido, me levanté y salí corriendo lo más rápido que pude. Cuando salí a la superficie me quedé horrorizado de lo que ese mocoso había hecho. Después de eso solo me dirigí a la ciudad y busqué la antigua base de la Liga de Villanos, para pedir ayuda, pero ya no se encontraban ahí. Los busqué por un buen rato, pero al no poder encontrarlos, decidí venir con ustedes y es por eso que también les pido protección, ya que no quiero que ese maldito mocoso me encuentre. El prisionero cuando terminó de dar su confesión, nadie podía creer que el joven Midoriya era el causante de tal horrible masacre. Los héroes se quedaron en shock, ya que no podían imaginarse cómo el joven Midoriya, el cual estaba destinado a convertirse en un grandioso héroe, se había convertido en un horrible monstruo.